Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando de un tema que no preocupa, pero sí hay que ocuparse para los que invierten en obligaciones negociables, que seguramente en el último tiempo han notado que los precios en dólares de estos papeles han aumentado en el mercado secundario, lo que ha hecho reducir su TIR, su rendimiento, si nosotros queremos invertir en este momento. Lo que vamos a tratar de determinar en esta entrega es si están realmente caras, digamos entre comillas, si esto se debe a temas locales, o sea, una burbuja local, o bien tiene que ver con algo del contexto global. Así que vamos a pasar a analizar este tema. Para ponernos un poquito en contexto, bueno, vamos a hacer esto rápidamente. Bueno, sabemos que durante la pandemia del COVID-19, la emisión que realizó monetaria Estados Unidos, bueno, fue exorbitante y sin precedentes, acá lo ven en este gráfico, y esto desde ya, luego se tradujo tiempo después en un aumento de la inflación, ¿sí? A mayor emisión monetaria, mayor inflación, que llegó a su pico allá por 2022, que estuvo en un 9%. Desde ya, esta subida en las tasas de inflación hizo que la Fed suba su política de tasas, ¿sí? Para controlar esta inflación. Desde ya, cuando uno aumenta la política de tasas, lo que hace es enfriar la economía, la idea es bajar la demanda y que se ralentice el proceso inflacionario y lo vuelvan a valores normales, ¿no? Bueno, esto llevó entonces a la Fed a subir tasas de una manera importante, que actualmente estamos en una tasa de interés del 5,25%, que si la ven acá, no solo que son tasas que no veíamos desde hace 20 años, sino que la subida de tipos fue la más veloz desde los años 80, ¿sí? Aún así, habiendo controlado en parte la inflación, al día de hoy que estamos rondando el 4,2% anualizado, bueno, igualmente podemos ver que sigue siendo un techo, ¿sí? Que no veíamos desde los años 80, por lo cual las tasas inflacionarias aún son altas. La inflación está bajando, pero aún sigue siendo alta y la Fed ha dicho claramente que el objetivo es volver a tener una inflación alrededor del 2%, por lo cual podríamos entender de que va a seguir siendo dura y estricta hasta controlar definitivamente la inflación. ¿Qué implica que la Fed suba las tasas de interés, que hoy día están en 5,25? Bueno, no vamos a entrar en tecnicismos, pero ustedes para que sepan, esta tasa que pone la Fed es a la tasa a la cual los bancos se prestan dinero entre sí, ¿sí? No importa eso, pero sí sienta una tasa de referencia en el mercado. Por lo cual, los bancos, cuando a su vez prestan dinero, ya sea a empresas o a individuos o personas, desde ya lo hacen con una base de 5,25. O sea, no van a prestar dinero a menos tasa de interés a la cual a los bancos mismos le prestan el dinero, ¿sí? Entonces, esa tasa que otorga la Fed eh, coloca un piso de referencia de tasas, ¿sí? Lo mismo los inversores cuando van a prestar dinero, ¿sí? Comprando un título de deuda, una obligación negociable o un bono del Estado, desde ya también exige una tasa acorde al mercado, ¿no? O sea, no van a ser tontos, digamos, de alguna manera, y poder endeudarse o al endeudarse le den una tasa por arriba del 5% y ellos van a salir a prestar dinero a una tasa del 2%. Eso no sucede. Por ende, es así como la Fed coloca una tasa y esa tasa se vuelve referencia en el mercado, ¿sí? Entonces podemos decir que los préstamos en el mercado justamente son acordes, o la tasa que se maneja para los préstamos en el mercado son acordes a las tasas de referencia del mercado, que desde ya el piso lo coloca, como lo explicamos, la Fed, ¿no? Y también dependen del tomador, o sea, a quien nosotros le prestamos el dinero. Desde ya, a mayor riesgo crediticio, mayor tasa le vamos a exigir. O sea, no le podemos exigir la misma tasa si le prestamos dinero al Tesoro de Estados Unidos, que se considera técnicamente libre de riesgo o risk free, que si le prestamos dinero, no sé, a Celulosa Argentina. Sin desmerecerlo, pero el nivel de riesgo crediticio es diferente. Entonces ahora vamos a entender mejor por qué el aumento de la política de tasas de la Fed genera a su vez un aumento de los yields, ¿sí? De los rendimientos que ofrecen los bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, a mayor tasa del mercado, obviamente el inversor que invierte en deuda, tanto corporativa como en este caso estatal, va a exigir una mayor tasa.
Acá lo vemos a lo largo de los años, esto es para que lo tengan en referencia. Fíjense que en azul está las tasas de política monetaria de la Fed, ¿sí?, a lo largo de los años, y en rojo van a ver el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años. Fíjense que son concordantes. Cuando suben la tasa de la Fed, suben los rendimientos de los bonos del Tesoro, y cuando bajan, acompañan este movimiento los bonos del Tesoro también. Desde ya, la frase que mejor le explica es: si endeudarse es más caro, quien presta dinero también exige más, ¿no? Desde ya. Bueno, actualmente, como vimos, la Fed ha aumentado significativamente las tasas de referencia, poniéndose actualmente a un 5,25, y esto ha hecho que los rendimientos de los bonos del Tesoro, acá vemos los bonos del Tesoro de 2 años, también aumenten de manera significativa, pasando de un 0,5% allá en septiembre del 2021, llegando actualmente a unos rendimientos de casi el 5%. Este gráfico es más abarcativo, o sea, de muchos más años, y también podemos ver cómo cuando en azul, que está en la política de tasas de la Fed, aumenta, desde ya los rendimientos del bono del Tesoro acompañan estos movimientos. Fíjense que en los años 80, cuando se había disparado la inflación, las tasas de interés de la Fed habían llegado a unos 17,5%, y los bonos del Tesoro rendían alrededor de un 15%, ¿sí? Bueno, vemos que los movimientos son concordantes entre las tasas de referencia y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, además acá en este gráfico podemos ver estas líneas grises, son las recesiones, ¿sí?, que como vemos siempre vienen posterior a la caída de la política de tasas de referencia de la Fed. Bueno, este es otro tema, si quieren verlo, pueden verlo por ahí arriba, le voy a dejar un link sobre la hipótesis que manejamos de 4 etapas que probablemente creemos que va a suceder, o sería una probabilidad de que suceda, en el corto plazo en Estados Unidos. Ahora que entendimos lo que pasa con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, vamos a ver qué pasa en el mundo. Desde ya, los bancos centrales de todo el mundo se vieron afectados por el mismo tema y han aumentado sus tasas de referencia. Pero además, el hecho de que aumenten los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que sirven como referencia y se consideran libre de riesgo en el mundo, acompaña o se traslada o se traspola al resto de la renta fija global, ¿no? Podemos ver acá cómo también los bonos de los países centrales, los países desarrollados, en el último tiempo han aumentado su rendimiento, o sea, lo que rinden. Fíjense, los de Alemania, los de Francia, los de Japón, los de Australia, todos han aumentado sus rendimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio de los bonos en el mercado secundario han caído y eso hace aumentar la rentabilidad. ¿Qué pasó en los países emergentes? ¿Sí? Bueno, lo mismo, fíjense, Brasil aumentó el rendimiento, Chile también, México también, y hasta nuestros esquizofrénicos bonos soberanos también aumentaron el rendimiento en el último tiempo. O sea, es un contexto que se contagia a nivel global. Si vemos acá, este es un ETF de high yield, o sea, de alto rendimiento, de bonos emergentes, podemos ver cómo ha caído el precio de este ETF. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio de la cotización de los papeles en el mercado secundario cayeron, por ende, obviamente, los rendimientos aumentan, las TIR aumentan. Bueno, desde ya me podrán decir, bueno, pero son bonos soberanos, bonos estatales. Bueno, viendo los bonos corporativos de Estados Unidos, tampoco son la excepción. Esto también se contagia a la renta fija corporativa. Fíjense los rendimientos, cómo han aumentado en los últimos 2 años de los bonos corporativos de General Motors, que pasaron de casi un 4 a un 6%, de Apple, que pasaron de un 1% a casi un 5%, de Verizon, que pasaron de un 2 a casi un 5,5%, por lo cual tampoco son la excepción. Y acá hago un paréntesis, bueno, esto también implica un problema para la renta variable, porque desde ya las empresas ahora también se endeudan más caro, y que se endeuden más caro quiere decir que eso le va a comer más beneficios, o sea que sus márgenes se van a reducir, y si la empresa está muy endeudada y muy comprometida, también pueden aparecer morosidades, pueden aparecer faltas de pago y pueden aparecer quiebras. Por eso cuando aumentan las tasas de referencia, bueno, también la renta variable se ve afectada fuertemente. Yendo un poco ahora a los mercados emergentes, o sea, a los bonos corporativos de mercados emergentes, también vemos que este contexto se contagia y se reproduce. Fíjense, Brazilian Food, también en los últimos
en el último tiempo, como ha aumentado de casi un 3,5% a un 7%. Globo Comunicaciones, también de Brasil, que pasó de un 8 a un 9,5, tirando un 10%. Por ende, podemos ver que es un contexto y un hecho global, ¿sí? Aumentan las tasas de referencia, aumentan los rendimientos de los bonos soberanos de Estados Unidos y los mercados desarrollados, también los rendimientos de los bonos de los mercados emergentes, también los rendimientos de los bonos corporativos, tanto de los países desarrollados como de los países emergentes. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo bajo esta dinámica? Bueno, desde ya los últimos datos de la economía norteamericana han venido robustos, han venido fuertes con respecto al PBI, al desempleo y a la creación de nuevos puestos de trabajo, por lo cual, bueno, eso presiona a las tasas inflacionarias. ¿Sí? Entonces, la Fed, digamos, esto le daría la espalda a la Fed para seguir siendo restrictivo y seguir subiendo tasas. Por lo cual, lo esperable en el corto plazo es que esto se profundice, ¿sí? Que las tasas de la Fed sigan aumentando y desde ya los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos sigan acompañando o sigan aumentando sus rendimientos, o sea, cayendo de precio en el mercado secundario. ¿Sí? Todo esto potenciaría el efecto del aumento de los rendimientos de la renta fija a nivel global, como vimos previamente. Bueno, esto es para que lo entiendan gráficamente y de manera simple, ¿no? Imaginemos que estamos en una situación en donde la Fed, como hoy, tiene una política de tasas del 5,25. Y tenemos acá un determinado instrumento de renta fija, ¿sí? Por ejemplo, un bono del Tesoro de Estados Unidos, que vale $100 y tiene una TIR del 5%. Bien, imaginemos ahora que la Fed aumenta y lleva las tasas de un 5,25 a una tasa del 6%. Desde ya, lo que va a suceder es que, obviamente, si la tasa de referencia pasa a un 6%, el resto de la renta fija, digamos, los inversores en renta fija le van a exigir una tasa superior de rendimiento. Por ende, lo que va a suceder es que ese papel de renta fija va a caer de precio, ¿sí? De 100, por ejemplo, podría caer a 90 y eso va a hacer que su rendimiento, o sea, su TIR, pase de 5, por ejemplo, a 8, a un rendimiento superior. Entonces, cuando la Fed aumenta las tasas de referencia, la lógica es que los precios de la renta fija caigan y que los rendimientos de la renta fija aumenten, ¿sí? Desde ya cuando pasa lo contrario, bueno, pasa todo lo contrario, ¿no? Si la Fed reduce la tasa de interés, los precios de la renta fija aumentan y las TIR de la renta fija disminuyen. Visto entonces lo que está pasando a nivel global, bueno, vamos a ver entonces qué pasa en nuestro querido país del sur. Bueno, pasa absolutamente todo lo contrario. Lo que podemos ver, acá tomamos 3 emisiones representativas, una de YPF, una de IRSA y la de Pampa, y podemos ver cómo en el último año han caído los rendimientos ofrecidos, o sea, las TIR ofrecidas en el mercado, de una manera importantísima. ¿Qué quiere decir esto? Que los papeles en el mercado secundario han aumentado de valor. Entonces, claramente lo que vemos es un desacople entre lo que está pasando a nivel global, donde los rendimientos de la renta fija aumentan, ¿sí? Y lo que está pasando a nivel local, que la deuda corporativa, los rendimientos ofrecidos por la deuda corporativa están disminuyendo, yendo a contramano de lo que sucede a nivel global. Y no solo eso, sino, o sea, no solo en el mercado secundario, sino que también estamos viendo que en el mercado primario, o sea, en las licitaciones primarias, están saliendo a tasas, la verdad que bastante ridículas con respecto a lo que se está manejando, las tasas que se están manejando a nivel global, ¿no? Podemos ver incluso a la de YPF, la última de YPF, salir una tasa del 5%, que es lo mismo que vimos que está rindiendo un bono corporativo de Apple, ¿sí? Sin desmerecer a YPF, pero los niveles de riesgo no son los mismos, ¿no? Desde ya. Bueno, para que entiendan también lo que está pasando con las tasas de licitación primaria, les dejo un link allá arriba sobre un rulo que se está haciendo y que hace que salgan a estas tasas, la verdad que rozando lo ridículo. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online, podés vincularte como nosotros como cliente, sin cargo, sin modificación de comisiones. Seguís operando como lo hacías habitualmente, pero pudiendo acceder a nuestro servicio de asesoría. Si te interesa, puedes escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Y por otro lado, si te sirve el video, si te sirvió la info, por favor, déjale me gusta, compartí, escribí algún comentario, que es así como nos ayudan a nosotros a seguir creciendo y a seguir aportando
estas entregas. Entonces, ¿por qué se puede estar dando esta burbuja local, ¿no? Este desacople entre lo que pasa con la renta fija a nivel global, que vemos que aumentan los rendimientos ofrecidos por el aumento de tasas a nivel global, y acá vemos todo lo contrario, que disminuyen los rendimientos? Bueno, se puede ver en parte a los cepos, ¿sí? Donde las empresas y los individuos encuentran en las obligaciones negociables una de las pocas vías legales y sin límites para dolarizarse de manera indirecta. También es uno de los pocos instrumentos en los cuales un individuo tiene la posibilidad de invertir y obtener rendimientos en moneda dura. Esto está potenciado también por bueno, la devaluación de la moneda y que uno ya pierde la tentación de invertir en nuestra propia moneda. Bueno, también tiene que ver con un proceso de dolarización normal que se da siempre preelectoral. Bueno, venimos de junio también que tenemos el pago de aguinaldo, que eso también podría haber potenciado este proceso. Otro de los puntos puede ser el rally que tuvo el Merval en el último año, de casi un 125% en dólares. Bueno, parte se puede ver a la toma de ganancias que han tenido los inversores y tal vez hayan rotado la renta fija para protegerse de este proceso preelectoral. Y la otra, que también es importante, la ausencia de arbitraje. ¿Sí? En nuestro mercado no tenemos manera de acceder a bonos extranjeros, ¿sí? Bonos del Tesoro o ETFs de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ni ETFs que inviertan en bonos corporativos extranjeros. Por ende, bueno, nos falta esa pata de arbitraje, digamos que de alguna manera arbitre a los bonos corporativos locales, ¿sí? O sea, digamos, de alguna manera tienen un monopolio. Bueno, todo esto podría estar haciendo un combo que genera esta burbuja local donde vemos que los rendimientos están cayendo mientras a nivel global los rendimientos de los bonos están aumentando. Bien, ¿qué podría pasar con esto en el corto plazo? Bueno, que el desacople continúe o incluso se profundice si los parámetros actuales siguen estando vigentes. O la otra opción es que la renta corporativa, digamos la renta corporativa local, las obligaciones negociables, se acoplen, al menos en parte, al contexto global, ¿sí? ¿Por qué podría suceder eso? O sea, que se pinche la burbuja. ¿Por qué podría suceder esto? Bueno, que aumente un poco la flexibilidad que hay en los cepos, que aparezcan algún elemento de arbitraje de los que hablamos previamente. Bueno, que posterior a las elecciones haya un desarme en estas posiciones que tal vez que son más coberturas, ¿sí? Preelectorales. O, bueno, lo mejor que podría pasar es que haya una mejora en las reservas en el Banco Central y que desde ya, tanto los inversores, las empresas y los importadores, bueno, tengan mayor acceso al mercado de libre cambio, o sea, al dólar oficial, y baje la demanda de las obligaciones negociables como vía de dolarización indirecta. Todo esto podría producir que la renta fija corporativa, digamos, se acople un poco a lo que está pasando con el contexto global de la renta fija. Si sucede esto, ¿qué pasaría? Bueno, desde ya habría una caída en los precios de las obligaciones negociables en el mercado secundario y haría aumentar las TIR, ¿sí? Pasamos a analizar qué alternativas tenemos según el perfil de inversor que seamos, ¿no? Sabiendo de qué o especulando con que en el corto plazo, bueno, pueden caer los precios de los papeles en el mercado secundario y mejorar las TIR. Bueno, vamos a dividirlo en tres tipos de inversores, ¿sí? Aquellos que yo llamo los traders de renta fija, que son aquellos que compran a paridades inferiores para tratar de venderlo posteriormente a paridades más altas, ganando así el capital. A estos tipos de inversores no les interesa demasiado la renta o en parte sí, pero no apuntan a eso. Bueno, estos sí podrían tener una pérdida. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos a paridades del 100% y caen los precios en el mercado secundario de ese papel, las paridades van a ser inferiores. Entonces, en el momento que vayan a vender, venderían a un precio menor, ¿sí? Desde ya no es una estrategia que yo recomiende para lo que es la renta fija, ¿no? La estrategia de renta fija debería interesarnos justamente la renta y además pensarlo en el largo plazo. Pero bueno, cada cual hace lo que quiere con su dinero. El segundo perfil de inversor es aquel inversor que deriva sus ahorros mensuales, ¿no? Por ejemplo, a este tipo de activos de manera periódica, ¿sí? Todos los meses, y lo hace a finish, o sea, no tiene un límite de tiempo, un límite temporal, por lo cual, en este caso, sí, las TIR ofrecidas actualmente, o sea, los rendimientos ofrecidos actualmente por las obligaciones negociables, le cierran, ¿sí? Por ejemplo,
no sé, le cierra una TIR del 10% en una obligación negociable de YPF, bueno, este tipo de inversor no tendría por qué cambiar su estrategia, ¿no? Seguiría invirtiendo sabiendo que en el corto plazo puede fluctuar el precio de ese papel en el mercado secundario, pero como en la renta fija el rendimiento está determinado al momento de la compra, o sea, cuánto nosotros pagamos, y ese rendimiento le cierra a este inversor, no debería preocuparse y seguir con su misma estrategia. Incluso su rendimiento final, si esto sucede, sería un poquito más alto. ¿Por qué? Porque a la hora de cobrar los cupones, iría a reinvertir al mercado secundario a TIR mayores, ¿sí? Bueno, eso sería este tipo de perfil. Y por último, una postura un tanto más especulativa, que sería la postura stop and look, ¿sí? Paramos y vemos, paramos la pelota, no aceptamos este desacople que hay entre la renta fija local y la renta fija global, o sea, no aceptamos rendimientos o TIR entre un 5 y un 6%, ni estas suscripciones primarias que están saliendo a TIR menores del 5%, o sea, paramos la pelota y pensamos qué es lo que estamos pagando, o sea, sin desmerecer la renta fija corporativa argentina, pero no puede rendir lo mismo una obligación negociable de una empresa argentina, no sé, de CAPEX, que un bono del Tesoro de Estados Unidos o que un bono de Apple, ¿sí? Entonces, en este contexto, o una postura más especulativa sería mantenerse líquidos, ¿sí? Desde ya en dólares, no vamos a quedarnos líquidos en pesos por el riesgo de devaluación, y ver de acá en más qué pasa en el mercado, ¿sí? Stop and look. Bien, ¿cuándo deberíamos ver algún tipo de cambio? Bueno, cuando suceda alguna de los parámetros que vimos anteriormente de lo que podrían hacer pinchar esta burbuja, ¿sí? Ver qué pasa luego de las PASO, o después de anuncios del nuevo gobierno, o después del verano, que es generalmente donde se anuncian nuevas medidas de los nuevos gobiernos. Bueno, básicamente sería especular con que las obligaciones negociables en el mercado secundario se van a poner más acorde al contexto global de la renta fija. Desde ya es una postura especulativa, ¿sí? Y bueno, es una postura válida también, como cualquiera de estas tres que mencioné. Desde ya, cada cual sabrá cuál se adapta mejor a su perfil de inversor y qué postura tomar de acá en más. Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya gustado la entrega. Si les gustó, como siempre, dejen algún like, dejen algún comentario, compartan, que es así como seguimos creciendo y podemos seguir trayendo este tipo de contenido. Nos vemos la próxima.